Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy queremos discutir sobre las protestas que hemos tenido en las últimas semanas. ¿Son protestas legítimas? ¿A dónde nos llevan? Y para ello contamos con tres invitados: Juan Pablo Gramajo, abogado y profesor universitario; Alfredo Ortega, abogado también y profesor universitario; y Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de la Fundación Libertad y Desarrollo. A los tres, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Juan Pablo, quisiera iniciar contigo. Hay un debate respecto a si lo que hemos visto en las últimas semanas es un movimiento ciudadano espontáneo, si hay razones legítimas para el descontento social, o si por el contrario hay grupos que están detrás de estas manifestaciones con intereses oscuros que puedan llevarnos a unos escenarios de caos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de conversar. Yo pienso que es ante todo un movimiento espontáneo que sí tiene causas legítimas de descontento. Creo que el año 2020, el tema de la pandemia, el encierro, las crisis que eso generó, estaban esperando alguna válvula de escape, y creo que el tema del presupuesto fue una gota que colmó un vaso que se había venido llenando realmente a través de estos meses. Y por otro lado, sí, yo estoy seguro que siempre en algún movimiento así van a haber personas que traten de verlo como una oportunidad para impulsar alguna agenda. Es decir, que creo que es normal y en ningún país del mundo vamos a esperar algo distinto. Cómo encauzar eso creo que es lo importante, y por ahí va a seguir nuestra conversación, pero yo pienso que en esencia sí es algo espontáneo y legítimo, que después pueden surgir otros intereses, sin duda, ¿verdad? Pero no veo que eso sea antinatural per se. Ahora, Alfredo, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora vemos estas manifestaciones? ¿Por qué no antes? Si la corrupción siempre ha estado en el país, algunos se preguntan eso. Claro, bueno, también muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me parece que es una buena pregunta porque creo que me permite complementar un poco lo que decía Juan Pablo. Por años, esto no es nuevo que en Guatemala el Estado no ha sido capaz de prestar servicios, pero este año es la hecatombe. Este año llegan muchas cosas a llegar a tocar a la puerta del gobierno, del Estado, y finalmente el Estado es incapaz de responder. Por mucho se ha hablado del tamaño del Estado y que si es muy grande, que si es muy pequeño, pero lo cierto del caso es que independientemente del tamaño que sea el Estado de Guatemala, lo cierto del caso es que no puede prestar servicios, es incapaz. Y esto por muchos años ha sido la realidad. En este año, que le toca responder a la peor pandemia que ha visto la humanidad en 100 años, que se nos juntan dos tormentas tropicales de dimensiones realmente preocupantes, pues lo mínimo que uno esperaría sería que el Estado sea capaz de prestar servicios básicos de atención a la emergencia en sus distintas dimensiones, ¿no? Y características. Ahora, esto obviamente genera descontento, que el Estado no sea capaz de responder. Hay personas, hay casos documentados en la prensa de personas que prefieren morir en sus casas en lugar de morir solos en un hospital bajo condiciones realmente indignas. Esto, digamos, también con los centros de acopio respecto de las tormentas, ha sido la solidaridad de la ciudadanía la que ha sido la gran presente para responder a esta tragedia. Y me parece que esto solamente es una cadena de frustraciones acumuladas que viene a detonarse con este presupuesto aprobado por el Congreso. Ahora, Dafne, ¿cómo podemos diferenciar de grupos legítimos que están demandando algo del Estado y de grupos que posiblemente puedan tener intereses que podríamos decir espurios o que nos quieran llevar a un escenario de caos? ¿Hay algún criterio que podamos tener al respecto? Yo creo que complementando un poco a lo que decía Juan Pablo y también a lo que decía Alfredo, es importante entender
que este hartazgo ciudadano no es algo nuevo. Realmente el ciudadano se siente defraudado, no solo con sus autoridades, sino también con las instituciones que están en el país. Tenemos un Estado completamente inoperante y un Estado completamente ineficiente, no solo para proveer servicios, sino para responder a las demandas ciudadanas. No hay seguridad, no hay justicia en este país, y eso es lo que provoca esta crisis de legitimidad y esta crisis que estamos viendo actualmente, no solo con las instituciones, sino también con las mismas autoridades que representan estas instituciones. Entonces, sí hay demandas legítimas, y no solo son demandas legítimas, sino que a mi juicio son demandas justas, razonables y necesarias. Y en la plaza es posible ver eso. Hay muchos grupos que se acercan a la plaza a exigir que se impulsen esta serie de reformas que necesita el país, empezando por la reforma electoral y la reforma al sistema de justicia. Pero también obviamente van a haber grupos, minorías organizadas que intentan provocar caos, o minorías organizadas que intentan impulsar una agenda. Y es importante también que veamos esa escala de grises que está presente. No todo es blanco y negro, no todo son grupos desestabilizadores, sino que sí hay demandas legítimas en la plaza, y es a esas demandas legítimas a las que les tenemos que prestar atención y ver cuál es la hoja de ruta que nos va a permitir salir de esta crisis política en la que nos estamos enfrentando. Ahora, Juan Pablo, tú decías algo importante, y es cómo canalizamos este enojo ciudadano, qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí hay dos escenarios. Uno es básicamente no hacer nada, pretender de que esto se va a calmar de forma espontánea también, y que básicamente la estrategia es no hacer reformas. Hay quienes lo proponen, es básicamente la estrategia del inmovilismo. Pero también vemos otro grupo que dice aquí lo que hay que hacer es una Asamblea Nacional Constituyente, refundar el Estado, muy parecido a lo que se quiere hacer en Chile, por ejemplo. ¿Cuál es el camino que tenemos que tomar y cuáles son los escenarios para Guatemala en cada uno de esos caminos? Pues bueno, la verdad que creo que en esto es un tema sumamente opinable, pero yo sí quisiera referirme a esos dos extremos que señalas. Por un lado, el inmovilismo, creo yo que es importante leer la situación actual como algo que nace realmente hace 5 años. 2015, como sabemos, fue un parteaguas en la historia nacional, y lo que estamos viviendo ahorita es consecuencia de lo que viene desde entonces. Es decir, no es una situación coyuntural, aislada, que se esté dando en el actual gobierno, aunque por supuesto el actual gobierno ha generado circunstancias concretas, pero el gobierno anterior también hizo mucho, por ejemplo, en esta línea. Entonces creo yo que el inmovilismo definitivamente a lo que nos va a llevar es a una agravación de estas tensiones sociales. O sea, no es la estrategia que sería más adecuada si queremos evitar consecuencias sociales más graves. Es decir, pensar que si nos mantenemos igual y todo sigue igual, eventualmente se van a calmar las aguas, no va a suceder. Y creo que sería poner en riesgo el país, y los liderazgos nacionales tienen que reconocer eso con mucha madurez. El otro extremo de una Asamblea Nacional Constituyente, yo lo veo con mucho escepticismo por un motivo muy específico. Nuestra Constitución actual tiene previstos sus propios mecanismos de reforma, y la Asamblea Nacional Constituyente está prevista específicamente para modificaciones al capítulo 1 del título 2, que son los derechos individuales. Entonces, cualquier otra reforma se tiene que hacer mediante el Congreso y una ratificación en consulta popular. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, en el orden constitucional vigente, no está prevista para atender este tipo de circunstancias, porque no estamos ante problemas de derechos individuales mal definidos. Estamos ante problemas de derechos generales y funciones del Estado no satisfechas. Entonces pienso ahí mucho en lo que dice, por ejemplo, Roberto Gargarella, un constitucionalista argentino muy famoso, y él habla de que las constituciones latinoamericanas contemporáneas tienen una tensión entre la parte dogmática que llamamos los abogados a la consagración de los derechos, y la parte orgánica, como se llama, a la organización del Estado.
Entonces tenemos estados altamente presidencialistas, centralistas, que favorecen el autoritarismo de alguna manera, y tenemos listas de derechos muy generosas donde todos tenemos derecho a todo, ¿verdad? Entonces los problemas sociales suceden porque tenemos un Estado, una estructura orgánica del Estado que no responde a ese poder que se da a la ciudadanía. Ahora, Entonces, hablemos, Juan Pablo, creo que son importantes. Hablemos un poco entonces de cuál es el camino. Y Alfredo, ahí quisiera pedir tu opinión. Digamos, Juan Pablo muy bien dice, la vía no es una Asamblea Nacional Constituyente. Hay formas de hacer cambios a nuestra Constitución de una forma que no nos lleve a ese extremo, por ejemplo, con una consulta popular. ¿Y qué cambios son los que debería de tener en todo caso esa Constitución? ¿Debería ser en el sector justicia, por ejemplo, que es la demanda más sentida, o en temas políticos? ¿Cómo lo ves, Alfredo? Bueno, pareciera ser que yo coincido mucho con Juan Pablo de que esto sencillamente es 2015 tocando la puerta de nuevo, porque no ha habido contraprestación, ¿no? El sistema se ha mantenido inamovible desde las manifestaciones de 2015, 2017, 2018. No ha habido una contraprestación desde la clase política hacia la ciudadanía que se ha movilizado por distintos motivos, ¿no? Han habido varios momentos de crisis. ¿Cuál es el camino? A pesar de ello, pareciera ser que en estos varios momentos de crisis podemos encontrar comunes denominadores. A mi juicio, yo diría la reforma a la ley electoral de partidos políticos y la reforma al sector justicia son las dos cruciales. La primera, la ley electoral, para acercar el votante hacia sus representantes, que al día de hoy, digamos, la conducta de los diputados de alguna forma se explica por el diseño institucional y el diseño de la ley electoral de partidos políticos. Ellos viven al margen de la opinión pública, realmente no les interesa lo que opinan sus votantes, quizás solo en cascos urbanos, quizás los diputados del Distrito Central les importa un poco más lo que tengan que decir sus votantes o no, pero eso tiene que ser corregido y hay mecanismos para corregir eso modificando la ley electoral de partidos políticos. Por otro lado, en el sector justicia, ¿no? El otro gran común denominador de estas movilizaciones es el hartazgo con la corrupción. Y bueno, con un poder judicial que sea incorporado por personas independientes e idóneas, esa sería la mayor o la mejor garantía de que haya rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos, o una de las mayores garantías. También la Contraloría General de Cuentas es otro gran pendiente, la ley de servicios civiles, otros mecanismos que respondan al clamor. Es decir, hay varias formas de responder a este descontento. Y una de ellas es, bueno, reventémoslo todo y refundemos al Estado. Esa es una de las posibles respuestas dentro de la pluralidad de posturas que hay dentro del país. Y quizás entonces lo que hay que encontrar es dónde están esos comunes denominadores, dónde hay posibilidades de consenso. Y en mi opinión, esos dos serían los grandes sectores para promover reforma. Ahora, como muy bien ustedes lo han mencionado, el 2015 no produjo cambios en el sistema. Se hicieron cambios a la ley electoral, pero no necesariamente los correctos, porque vemos que el sistema político sigue siendo pues el mismo en términos generales, digamos, causa descontento en la ciudadanía. ¿Cómo logramos que en esta ocasión sí se hagan los cambios y que sean los cambios correctos? ¿Quién tiene que liderar esos cambios, Dafne? Yo creo que hay que entender el momento político en el que estamos. Estamos a las puertas de una crisis política, económica y social que lo que produce es el caldo cultivo perfecto para que surja un líder populista que se perfile como ganador en las próximas elecciones. Esto es uno de los grandes problemas y el detrimento de las instituciones políticas a través de la vía del populismo. Esto es también uno de los grandes problemas a los que nos podríamos enfrentar si no ocurren cambios en este momento. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Pues yo estoy muy de acuerdo con que las
las 4 reformas que se necesitan de manera urgente en este país es la reforma al sistema electoral, la reforma al sistema de justicia, la reforma al servicio civil y la reforma a las compras y contrataciones del Estado. ¿Quién debe liderar? Aquí me parece que hay 2 actores concretos, un actor abstracto y un actor que es muy específico, y el actor abstracto es la ciudadanía. Somos los ciudadanos que también nos tenemos que hacer responsables de los asuntos públicos y de los asuntos políticos que ocurren en nuestro país. Si los ciudadanos solo nos entendemos con la política cada vez que hay elecciones, lo más probable es que los operadores políticos sigan operando para sus propios intereses y no para los intereses de los ciudadanos. Entonces, es importante que los ciudadanos hagamos esta labor importantísima de fiscalización a las autoridades políticas. Y por otro lado, tenemos un actor muy específico, y a mí me parece que en sistemas presidencialistas es el presidente el que debe aglutinar esta hoja de ruta. Y por eso me parece a mí que es el presidente Alejandro Yamatei quien debe asumir, liderar, plantear y proponer una hoja de ruta sobre cómo van a ocurrir esas reformas, que no son reformas que se están planteando en 2020, son reformas que se han hablado por años que necesita este país para poder construir instituciones sólidas, pero más importante aún es construir un país en donde existan condiciones para que los ciudadanos puedan vivir en dignidad y libertad. Juan Pablo, ¿coincides con esa visión? ¿Es responsabilidad del presidente Yamatei de impulsar estas reformas y tiene el liderazgo y el capital político para hacerlo? Bueno, esa es una pregunta un poco más para políticos, pero sí, como dice bien Dafne, en un sistema presidencialista, incluso nuestra Constitución establece y define al presidente de la República como jefe de gobierno, jefe de Estado y representante de la unidad nacional. Entonces, simbólicamente y en temas de capital político, se supone y se espera que él ejerza ese liderazgo. Ahora, en la práctica, digamos, incluso este problema que hubo ahorita recientemente con el presupuesto y otros temas con los diferentes estados de excepción que han habido, no solo por el motivo de la pandemia, al parecer sí hay cierta sintonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo cual en teoría y en circunstancias normales es algo deseable para que un partido pueda impulsar reformas, ¿verdad? Quizá lo que vería yo es un poco el estilo personal que el presidente ha proyectado a lo largo de estos primeros meses de su mandato. Ha sido bastante cuestionado por algunos sectores. La manera de hacer convocatorias incluso ahorita que hubo esta misión de la OEA, etcétera, se ha cuestionado por algunos actores. Entonces creo que sería sabio de su parte ponerle un poco de atención a esas críticas, que algunas serán más legítimas que otras. Se nos está terminando el tiempo, nos quedan 30 segundos, pero Alfredo, ¿sería responsabilidad del presidente impulsar estas reformas? ¿Cuál es tu opinión? Y con eso concluimos. Bueno, teóricamente sí, pero vemos que su capital político está muy desgastado a 11 meses de haber tomado posesión. Realmente esto requiere muchos consensos y creo que tiene que estirar la mano a los sectores a los cuales pareciera ser que les está dando la espalda. Necesita aliados, necesita reconocer el momento histórico en el que estamos. Esto no se va a ir, esto va a seguir, y por el bien de todos, no solo el presidente, sino la clase política tiene que reconocer que tienen que haber reformas. Muchísimas gracias, Alfredo. Con eso cerramos este programa. A ustedes muchas gracias por sus comentarios y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.